Hola, muy buenas tardes. Eh, Estamos iniciando la segunda parte de esta sesión. Si recordarán al inicio de la clase, yo les compartía que está en el módulo de protección y defensa de derechos de las personas con un enfoque en niñez, adolescencia y mujeres. Ya hubo una primera parte que nos compartió Esmeralda Flores de ACLU, American Civil Liberties Union, y en esta segunda parte de la sesión nos acompaña Sara Antillón de Cipina. ¿Qué es Cipina? Bueno, ella nos va a explicar con mucho más profundidad, pero es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. En México, el CIPINA se creó a raíz de la materialización de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Eso fue a finales de 2014. Es una secretaría de reciente creación, pero consideramos muy importante poder invitarles a esta edición del diplomado, justo porque ellos tocan todo lo que tiene que ver con niñez y adolescencia, y por supuesto el tema de niñez y adolescencia migrante, pues les toca de manera directa. Muchas de las organizaciones de nuestras sedes en diferentes partes del país han trabajado con los CIPINAS locales, entonces pues ya nos contarán su experiencia, pero gran parte de, de las razones de ser del diplomado, además de fortalecer habilidades, es también generar redes. Entonces, gran parte de poder conocer lo que lo que la CIPINA está haciendo y poder intercambiar sobre lo que están haciendo diferentes instituciones a nivel regional es muy importante, ¿no? En esta lógica de fortalecer nuestras redes sociales e institucionales de apoyo. Es por eso que le doy la palabra a mi colega Sara Antillón de Cipina. Adelante, por favor, y muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias. En nombre de Ricardo Buce, que es el secretario ejecutivo de CIPINA, les agradecemos mucho el espacio en este diplomado. El tema de migración ha sido uno de los temas prioritarios que ha tenido la Secretaría Ejecutiva, dado que es un grupo de población que tiene una alta vulnerabilidad, pero además porque la ley genera muchísimos mecanismos para su atención. Entonces, hay mucha información en el PPT, yo creo que se los voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar con más calma, pero voy a intentar hacer como resúmenes de las principales ideas que estábamos intentando plasmar. La presentación que voy a hacer es explicar primero el marco jurídico internacional. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, lo trabajan, pero les explicaré un poco de desde dónde nosotros partimos. Seguiré con el marco jurídico nacional, pero me voy a centrar en la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes y les explicaré un poco de cuáles son los procedimientos, cuál es el procedimiento de atención a niñas, niños, adolescentes migrantes y el papel que tiene la Procuraduría Federal y Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una figura que se crea justamente con la ley general. Es con esta, ¿verdad? Bueno, el marco jurídico internacional, ustedes saben, existe a partir de la Constitución y la reforma que se hizo al artículo primero constitucional, el Estado mexicano está obligado a atender los compromisos y las obligaciones internacionales que derivan de los tratados internacionales que firmó y que el Senado ratificó. Entonces, el principal, dada la temática de niñez migrante, es la Convención sobre los Derechos del Niño, aunque existen otras que también se complementan, como el de Estatuto de Refugiados, la Convención Americana y observaciones generales del Comité de Derechos del Niño y observaciones finales de las que ahorita les hablaré. Eh, Existe un corpus juris o un cuerpo jurídico en materia de niñas, niños y adolescentes. Y este cuerpo jurídico a las personas que trabajamos con niñas migrantes nos sirve muchísimo porque nos permite completar vacíos o potenciar las leyes que existen en nuestro país. Este corpus juris se fue creando a partir de un conjunto de normas que están vinculadas y que han ampliado la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. En los primeros tratados internacionales, en general hablaba de personas, ¿no? No hacía diferencia entre niñas, niños o adultos, aunque se entiende que todos esos derechos que son reconocidos le aplican a niñas y niños. Pero el derecho internacional empezó a evolucionar y empezó a atender a particularidades de grupos o de situaciones, en este caso de niñas, niños y adolescentes. Entonces, esto fue resultado justo de la evolución del propio derecho internacional
y el eje es el reconocimiento de la niñez como sujeto de derechos, ¿no? Pasamos de entender a la niñez como objeto o como tutela de los padres, del Estado, de la sociedad, de la escuela, de las instituciones en general, a que ellos son sujetos de derecho y en sí mismo merecen el reconocimiento de derechos y sus garantías. Este cuerpo de derecho también establece con mucha claridad cuáles son los derechos que se les reconocen. Entonces, tenemos los pactos internacionales, nos hablan del derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero lo que nos permite este cuerpo jurídico es identificar ese derecho a la salud, cómo se tiene que garantizar a los niños y las niñas. ¿Qué en particular necesitan los niños para que su derecho a la salud en verdad sea reconocido? Y pues nos habla también de la interdependencia de los sistemas. En México principalmente existen dos sistemas de atención internacional, que es el Sistema Universal de Derechos Humanos, que ahorita se los voy a explicar, y el Sistema Interamericano. Y bueno, lo que nos permite este cuerpo jurídico es que además fija contenidos y alcances de derechos, como les decía, ¿no? Si yo estoy pensando en el derecho a la salud de niños migrantes, ¿hacia dónde puedo dirigirme? ¿Qué alcances tiene? ¿Cómo saber que el Estado en verdad está cumpliendo con el derecho a la salud de la niñez migrante? Pues los tratados internacionales nos permite identificar cuál es el estado máximo o hasta dónde deberíamos aspirar a alcanzar la garantía de esos derechos. Y, por último, nos permite interpretar las obligaciones del Estado. Entonces, los tratados dicen, todos los países, los gobiernos tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud. ¿Pero cómo? ¿Y eso cómo se traduce en niños migrantes? ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué tipo de instituciones? ¿Qué tipo de política pública? ¿Qué tipo de legislación se necesita? Entonces, estos tratados y lo que se ha ido desarrollando nos permite justo aterrizar, ya sé qué derecho tengo y cómo el Estado me lo tiene que garantizar. Como les decía, estos dos sistemas, este marco jurídico internacional, cuando trabajamos en materia de niñez, en general de migración, pero en particular de niñez migrante, nos permite ir completando vacíos o ir, por ejemplo, elaborando estrategias frente a, ya pueden ser casos judiciales, pueden ser investigaciones de cualquier tipo académica, y pues, es una gran herramienta para identificar qué tanto se ha avanzado en el país. El sistema de tratados de derechos humanos, el de Naciones Unidas, pues incluye todos los pactos, el de civiles y políticos, el de derechos económicos y culturales y otros tratados, tortura, desaparición forzada, discriminación contra la mujer, discriminación racial, pero me quiero centrar en la Convención de los Derechos del Niño. Evidentemente, esta es la convención cuando hablamos de los derechos de la niñez. Es de 1989 y es la convención más ratificada en el mundo. Solo Estados Unidos es el único país que no lo ha firmado. Sí lo firmó, pero no lo ratificó. Y esta convención, además de que establece una serie de derechos, crea un órgano que se llama, que es un órgano de tratado, que es el Comité de Derechos. Y este comité lo que hace es, entre otras cosas, interpretar lo que dice la convención. Entonces, entre las distintas interpretaciones que ha hecho, que se llaman observaciones generales, hay tres que les quiero platicar muy en general para que ustedes lo puedan revisar y yo se las puedo mandar vía el instituto, que es la observación general número 6, que es específicamente sobre el trato a menores no acompañados. Menores es debido a la traducción, pero en realidad tienen que ser niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados de su familia. Hago una aclaración, cuando la convención habla de niñez migrante, siempre se refiere a niñez que entró a un país y que no tiene la nacionalidad de dicho país. Es decir, la niñez migrante nacional que sale no se considera en esta observación general y en general en los tratados. La observación general 22 habla sobre, este es muy reciente, se hizo el año pasado y tomó mucho tiempo de negociación porque se hizo de manera conjunta entre el Comité de Derechos del Niño y el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. Entonces, tiene una visión muy integral desde una comisión que tiene que ver específicamente con migración y otra que tenía que ver con niños. Y incluye son dos observaciones generales, una sobre principios generales, que ahí nos explica cómo los derechos que están en la convención se tienen que aplicar a la niñez migrante, ¿no? Pues cuando yo pienso en no detención, ¿qué implica para la niñez migrante? Y la 23 ya tiene que ver con las obligaciones del Estado. Y el otro sistema es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuya base es la Convención Americana de Derechos Humanos y sus protocolos. Y lo importante ahí, además de la convención, es la jurisprudencia que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay casos muy interesantes que les sugiero que revisen.
que ahí también hay estándares de donde se pueden analizar cómo ha avanzado los estándares de atención y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, el caso de niñas Jenny Boyce contra República Dominicana de 2005 es el caso de dos niñas que nacieron en República Dominicana, pero cuyos padres son de Haití, y les niegan el derecho a la identidad, ¿no? Van al registro civil y se les niega el registro civil. Entonces, eso fue en 1997 y hasta 2001 lograron tener el registro civil. Entonces, eso las dejó en un estado de apátridas. Entonces, lo que hace la Corte Interamericana es interpretar que a partir de la Convención Americana todos los derechos que se vulneraron a estas niñas y a estas niñas en particular. Entonces, tiene elementos muy interesantes porque en el caso de migración, quizá no en México, pero sí es muy frecuente que haya niñas y niños apátridas porque no hay registro en registro civil y no tienen derecho a la identidad. Otro caso es de personas dominicanas y haitianas expulsadas contra República Dominicana, que es el mismo caso, solo que son distintos casos, ¿no? Familias que fueron separadas, niñas y niños que eran haitianos, perdón, que ya habían nacido en República Dominicana, pero que los deportaron a Haití, aún teniendo los documentos de identidad como con la nacionalidad de República Dominicana. Y hay una opinión consultiva que hace en 2014 la Corte Interamericana que está enfocada solo a migración y niñas, niños, adolescentes. Entonces, yo se las puedo mandar todo en un paquetito. Entonces, les sugiero que las revisen, que las lean. Los casos son muy interesantes y nos permite ver los argumentos que va desarrollando la Corte Interamericana. Bueno, nada más para darles el contexto, la Convención de Derechos del Niño es del 89, entró en vigor en 90 cuando se juntaron ya las adhesiones. México se lo ratifica en 1990 y los dos protocolos facultativos, uno tiene que ver con explotación, trata y prostitución infantil y el otro con reclutamiento armado de niñas, niños y adolescentes. Ambos son muy importantes en materia de niñez migrante porque, como saben, la niñez migrante y adolescencia frecuentemente caen en redes de trata, de prostitución y también son reclutados tanto en su país de origen como en México. Y bueno, la importancia de la Convención de los Derechos del Niño es que uno establece una definición de qué es un niño y niña, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la niñez migrante tenemos que pensar que es toda persona menor de 18 años. Y en tema de migración, a veces esto es muy complicado, porque cuando pensamos en niñez migrante pensamos solo en niños chiquitos o menores de 12 años. Entonces, cuando pensamos en la adolescencia migrante, que es donde hay más conflictos en cuanto a su atención, en cuanto a entender las necesidades psicológicas, de salud, educativas, que lo veremos más adelante, pues esa definición un poco se borra, ¿no? Entonces es importante que tengamos en mente que cuando hablamos de niñas y niños migrantes, estamos hablando de toda persona menor de 18 años. No importa si tienen 17 años, 11 meses, son niñas y niños. También, como les decía, la importancia de la convención es que pasamos de esta doctrina de situación irregular, ¿no? Donde el niño tiene que ser objeto de tutela, a una doctrina de protección integral. Entonces, los niños tienen todos los derechos y entonces, como tal, se les tiene que reconocer, incluyendo preguntarles qué es lo que quieren, ¿no? Obviamente, hay a partir de ciertos elementos que los padres, el Estado y las escuelas establecen, ¿no? Pero el derecho a escucharlos es fundamental y lo vamos a ver más adelante porque en el tema de niñez migrante es fundamental, ¿no? Que los estados desarrollen acciones y tengan personal capacitado para escucharles. Y establece 4 principios que retoma la legislación en México y que en todas las cosas que tiene que ver la niñez migrante, estos 4 principios siempre van a estar presentes, ¿no? Es no discriminación. Si los niños migrantes tienen derecho a al acceso y garantía a cualquier derecho, sin discriminación por el hecho de no ser del país en donde están, en donde han migrado. El interés superior, es decir, que todas las decisiones que se tomen del niño y la niña migrante tienen que ser en aras de su interés superior. El derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y como les decía, el derecho a expresar su opinión. Esos son los 4 principios base de los derechos de las niñas, niños. En estos círculos concéntricos les quiero un poco explicar cómo debemos de entender desde el derecho internacional, que a veces es
muy abstracto y parece que es muy lejano, ¿cómo nos puede servir para entender cómo lo aplicamos en casos específicos de niñez migrante, ¿no? Entonces, en el centro siempre vamos a tener el interés superior de la niñez migrante, junto con los otros principios que ya les platiqué, pero después el derecho internacional o este corpus juris que les platicaba ya nos establece elementos específicos sobre la niñez migrante, ¿no? Entonces nos dice que cuando hay una niño, adolescente migrante, el Estado está obligado a nombrar un tutor, un asesor y un representante legal, que tiene la obligación de atender y alojarlo con ciertas características que garanticen su seguridad, su salud, su desarrollo. Establece ciertas garantías de procedimiento que las veremos más adelante, muy específicas, ¿no? Entonces nos dice, si es un niño migrante, esto es lo que tienes que hacer. Estos son los pasos específicos que tienes que hacer. Si el niño o niña además tú identificas que tiene elementos para darle el estatus de refugiado, esto es lo que tienes que hacer. Y evidentemente un elemento central en niñez migrantes es la no detención, ¿no? Y la no separación. Entonces, el derecho internacional lo que vamos viendo es que en el centro está el interés superior, después siguen normas que nos permite aterrizar cosas muy específicas sobre niñez migrante, y en una tercera etapa, pero todo formando parte del mismo círculo, están todos los derechos que se reconocen a los niños. Entonces, la niñez migrante, además de los derechos específicos que tienen, evidentemente tienen derecho a la educación, tienen el derecho a la salud, tienen derecho a no ser objeto de violencia, a que no se les reclute por el crimen organizado. Entonces, tenemos que ir pensando el derecho internacional como estas capas que nos van a ir cubriendo todos los espacios y todos los derechos que se les debe de garantizar a la niñez migrante. Y, por ejemplo, todos los principios que les iba platicando, todos son transversales. Entonces, cuando pensamos en educación, tenemos que pensar en el principio de no discriminación, como que a niñas y niños no se les puede discriminar por no tener acta de nacimiento, ¿no? Entonces, no importa si tú migraste y no tenías acta, tú tienes derecho a que sin discriminación te dejen entrar a la escuela, ¿no? O que puedas acceder a la salud sin evidentemente también sin papeles de identidad. Entonces, todos estos principios van a tener un eco en estos derechos. Entiendo que la dinámica es que las preguntas y respuestas son al final, pero si sienten que voy súper rápido porque siempre hablo rapidísimo, entonces, por favor, digan. Entonces, eso es el marco jurídico internacional. No me quiero explayar mucho porque podría hacer la ponencia solo de derecho internacional, pero lo que les quiero dejar pues como mensaje es que es una herramienta fundamental. Acérquense a ella, léanla, busquen lo que va sucediendo en la Corte Interamericana, porque en verdad nos permite dar elementos muy sólidos cuando queremos defender argumentos sobre población migrante, particularmente de niñas, niños, adolescentes. Y también nos permite entender cómo ha ido avanzando el derecho internacional para proteger a la niñez migrante. Por ejemplo, la Corte Interamericana ha dicho que un Estado cuando tiene dos legislaciones, si tú tienes la ley de migración y la ley de niñez, ¿cuál ponderas, no? Luego, en derecho luego hay un problema, decir, entonces, ¿cuál aplicas? ¿Cuál es la materia específica en el caso de niñez migrante? ¿Es la de migración o es la de niñez? Entonces, lo que dicen es la de niñez siempre va a estar por encima de cualquier legislación en materia migratoria. Y eso es un estándar muy importante que debemos de considerar, ¿no? Entonces, si la ley de migración establece menos protección que la ley de niñez, la que tenemos que empujar y la que tenemos que obligar su aplicación es la ley de niñez. Obviamente, si fuera al contrario, pues sería la ley de migración la que tendríamos que estar aplicando. Bueno, en México, como ya se decía al principio, existe una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes. Antes existía una ley, pero esa ley era solo federal. Entonces, en México, es algo que voy a ir retomando en la presentación, pero en México uno de los grandes problemas es que, dado que somos un país federal, existen dos tipos de leyes, ¿no? Las leyes que solo son federales y las leyes generales. Las leyes federales solo le aplican al gobierno federal. Entonces, ¿qué pasa cuando hay temas como migración? Pues el gobierno federal podrá tener una ley muy amplia y muy buena, pero en realidad los niños no se son atendidos por los municipios. Y entonces esa ley no le obliga en absoluto al municipio o al estado. Entonces, muchas veces hablamos de, es que existe la ley, pero no se aplica. Pues sí, porque la federación llega hasta donde la federación le toca actuar.
Y lo que pasó con antes había una ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero era federal, entonces solo le aplicaba al gobierno federal. Y en 2014, con un trabajo previo, se modificó la Constitución para darle las atribuciones al Congreso, para decirle, tú puedes legislar en materia general, es decir, obligando a estados y a la federación en materia de niñas, niños y adolescentes. Pues imagínense el camino larguísimo que fue tener que modificar la Constitución, con lo que ustedes saben que eso implica para un Congreso, y poder llegar ya a la publicación de la ley general. Entonces, ha sido un camino muy largo, pero ya existe esta ley que se publicó en 2014, en diciembre, y crea una serie de instituciones, incluyendo en donde yo trabajo, ¿no? Entonces crea el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Adolescentes. Esto no me voy a clavar mucho en esta explicación, pero en México se han creado muchos sistemas, ¿no? Podemos debatir si funciona o no esta ingeniería sistémica que se ha creado, ¿no? Existe el sistema de igualdad de hombres y mujeres, violencia contra las mujeres, el sistema de salud, de educación. Entonces se crea este sistema con la idea de que ahí estén integrados tanto gobierno federal, lo integran los 31 gobernadores y una gobernadora, y los poderes, el poder judicial, el poder legislativo y organismos autónomos. Entonces la idea es que como si pensemos como sistema, cómo tendríamos que atender a la niñez. Entonces dejemos de pensar como yo soy secretaria de salud y a mí lo único que me importa es el programa de salud, ¿no? Entonces, digamos, no, pensemos integralmente cómo puedes atender al niño, sí desde la salud, pero cómo entre todos atendemos a ese niño en todos sus derechos, ¿no? Y entonces yo dejo de pensar que como soy salud, solo me voy a enfocar al que el niño no se enferme, ¿no? Entonces, si pienso integralmente, quizás si un niño llega, por ejemplo, con síntomas de violencia, entonces entiendo que mi responsabilidad es conectarme con el resto de las instancias para canalizar, ¿no? Entonces dejo de pensar como que mi atribución solo es salud. Y así con todas las demás instancias. Entonces se crea esta ley que además de crear el sistema, perdón, todos los estados tienen que crear su sistema, también estatal, y los municipios también. Pero en eso no me voy a enfocar muchísimo. En una figura que me quiero enfocar y que después lo voy a explicar, es que seguramente ustedes escucharon antes de la Procuraduría del Menor que existía en los sistemas nacional DIF. Tenemos que ser una figura de pues, representación legal, ¿no? En caso de que hubiera algún conflicto legal con el niño, la Procuraduría intervenía. Esta figura se modifica y actualmente se crea la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con su símil en los estados. Entonces, hay una federal, pero todos los estados tienen una Procuraduría estatal. Y esta figura es muy importante, y entonces les pido que esa figura la tengan en mente durante toda la presentación, porque es una figura fundamental para la atención de la niñez migrante. Y la ley también establece que los municipios tienen que crear una autoridad de contacto, ¿no? No necesariamente una procuraduría, pero sí una autoridad que en cuanto llegue un caso lo puedan remitir. Bueno, existe evidentemente la ley de migración. Esto también es muy reciente. Antes todo lo relativo a migración estaba en la ley de población. Entonces, no era materia específica. Entonces, hasta hace muy poco se crea la ley de migración y también tenemos ya la ley sobre refugio, protección complementaria y así. Bueno, y los otros son instrumentos de política pública que en este momento no me voy a... Entonces, ahora ya vamos a explicar en general qué es lo que establece la ley para niñas, niños y adolescentes y ya después les voy explicando el procedimiento que se sigue. La ley general establece, estas se las dejo, pero no lo voy a explicar tal cual, pero lo que establece la ley es, uno, el interés superior, como les decía, está por encima de cualquier cosa, o sea, toda autoridad tiene que tomar en cuenta el interés superior. Entonces, cuando la ley dice eso, es abstracto, ¿no? Y entonces, ¿cómo garantizo yo que el interés superior de la niña y el niño en verdad fue tomado por esa autoridad? Entonces, eso evidentemente trae muchísimos problemas porque yo puedo decir, el interés superior de ese niño era regresarlo a Guatemala, ¿no? O regresarlo a la India, ¿no? Hay casos también de niñez migrante de la India, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como su cultura es tan diferente porque es de la India, entonces su interés superior siempre es regresar, ¿no? O habrá otras autoridades que nos digan, no, el interés superior del niño no era entrar a la escuela porque no tenía los conocimientos mínimos. Entonces, eso es un elemento, establece la ley que todas las autoridades debemos de considerar el interés superior, pero además las autoridades tienen que ir desarrollando mecanismos para plasmar cómo llegaron a la deducción de que ese era el interés superior, ¿no? Y entonces
para que cuando haya un abogado, un juez, o cualquier persona que se acerque a ese caso, pueda leer el razonamiento de que ese fue su interés superior, ¿no? Y además te tienes que basar en los derechos, muchos de ellos de los tratados internacionales que ya les conté, y también de los que existen en la ley. Entonces, es muy importante que cuando nos acercamos al tema de niñez migrante, tengamos claro que pensar en el interés superior siempre tiene que ser traducido en el cómo. Y entonces, ¿cuál fue tu argumento para asumir que ese era su interés? Incluso desde la sociedad civil es importante pensar en los argumentos a partir de esa estructura, ¿no? Entonces, el interés superior de esta niña o niño es quedarse en México debido a que su derecho a la integridad física, su derecho incluso a la vida, puede verse, pues, puede ser vulnerado o hay sospecha de que puede ser vulnerado a partir de lo que dice la ley, lo que dice la convención, y por tanto es importante que se quede en México, ¿no? Entonces eso nos permite fortalecer los argumentos con los que trabajamos. También, como les decía, la Ley General establece una serie de mecanismos de coordinación que antes sí existían, pero no existían con tanta claridad. Y además, como se creó la figura de la Procuraduría, era importante que eso se incorporara en todos los procedimientos, ¿no? Entonces, originalmente el Instituto Nacional de Migración era quien tomaba la decisión. Existen los OPIs que seguramente conocen, los oficiales de protección de la infancia, pero lo que dice ahora la ley es sí, pero quien toma la decisión final tiene que ser la Procuraduría de Protección, porque es el órgano especializado. Y lo que nos dicen los estándares internacionales es que los países sí deben de tener, evidentemente, autoridades migratorias, pero quien debe de tomar la última decisión sobre la niñez migrante tiene que ser la autoridad encargada de la niñez. Porque se entiende que la autoridad migratoria, pues, solo su enfoque de especialidad es la migración, no necesariamente la niñez. Y también establece, uno de los principios que establece la ley es la no detención en las estaciones migratorias y la no separación familiar, ¿no? Y el principio de no devolución. Eso es muy importante. El principio de no devolución y el principio de no detención es lo más importante que establece la ley. ¿Por qué? Porque lo que pasaba generalmente es que cuando las autoridades identificaban a una niña o niño migrante, tu procedimiento es llevarlo a un centro de detención, que no se llama centro de detención, pero a un lugar administrativo migratorio, ¿no? Y lo que dicen los estándares internacionales es que este tipo de condiciones, cuando además muchas veces son de carácter carcelario, puede implicar tortura, ¿no? Para niñas, niños, adolescentes. Entonces, ese estándar es muy importante porque nos permite entender qué impacto tiene a una niña o un niño estar en un espacio donde parece que es una cárcel, ¿no? Y entonces, antes no se pensaba en eso, era, pues si el niño está con su familia, aunque esté como encerrado en una cárcel, pues él va a estar mejor, ¿no? Entonces, nos permite entender a la niñez migrante como sujeta de derecho individual y no como la niñez migrante que va acompañando a sus papás en el proceso migratorio. Entonces, eso es muy importante que lo consideremos porque la ley lo establece con muchísima claridad. Ya después veremos en los desafíos si se ha podido o no implementar, pero eso es muy importante ese aspecto en la ley. Evidentemente, en el principio de no discriminación que establece la ley, pues todos los derechos son para todas las niñas y niños adolescentes, ¿no? Todos. Educación, salud, derecho a la cultura, derecho al esparcimiento, todos los derechos que establece la ley tienen que ser reconocidos y garantizados a la niñez migrante sin importar su condición migratoria. Es decir, no importa si tú entraste siguiendo el procedimiento legal o si tú no tienes completado el procedimiento legal. Eso no importa, ¿no? La ley dice que, por ejemplo, la SEP a nivel local no te puede preguntar si entraste o no legalmente al país, ¿no? No te puede decir, enséñame tu procedimiento migratorio. O si tú vas al hospital, no te pueden decir, enséñame tu procedimiento migratorio y luego entonces te atienden, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Y también la ley lo que identifica es, bueno, la migración en cuanto a niñas, niños, adolescentes es muy amplia. Entonces tienes que pensar también en los grupos, ¿no? ¿Qué pasa si son niños acompañados? ¿Qué pasa si son no acompañados? Si son separados, ¿cómo los tienes que atender a partir de esas particularidades, ¿no? Entonces no entender a la niñez migrante como pues si todos llegaron, no importa cómo llegaron, ¿no? Tienes que ir desarrollando mecanismos
especialmente para los no acompañados, que son los que tienen más vulneraciones en el camino. Y bueno, los derechos procesales que establece la ley general es, como les decía, igual a nivel internacional, es la representación jurídica. Todos los niños y las niñas tienen el derecho a que se les represente jurídicamente. Seguramente ustedes vieron ahora que ha habido un debate con el trato a niñez migrante en Estados Unidos, que salió un video que hizo una organización de niños que llegaban al juzgado sin ningún abogado, ¿no? Y que les preguntaban, ¿tienes un abogado? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿No? Y eran niñitos que decían no, ¿no? Como que no entendían. Y lo que intentaba hacer este video es explicar justo que hay un vacío legal en Estados Unidos en que la niñez migrante que está separada o no acompañada no tiene representación, no tiene derecho a representación legal. Entonces, por eso es tan importante que esté en la ley, ¿no? Todos los niños y las niñas tienen derecho a representación jurídica, justamente para que el Estado no sea juez y parte, ¿no? Entonces, claro, yo hago el trámite administrativo y pues yo decido que no. Entonces, tienes que tener representación jurídica y establecer las figuras que te permitan representar al niño, evidentemente trabajando con niños, ¿no? No es alguien que trabajó solo con adultos y entonces te dicen, ahora trabajas con niños. Tienes que tener todo el enfoque de niñez. El desarrollo progresivo, entender a partir de qué edades, cómo puedes ir explicándole el procedimiento jurídico, ¿no? Y es muy importante, parte de entender la doctrina de derechos y no de tutela, es que tú le tienes que explicar al niño el procedimiento. Entonces, no asumir bueno, te aviso en 3 días, que es lo que dijo el juez. Tú le tienes que decir, estás aquí, en otro país, tenemos que iniciar un proceso para saber si te regresas a casa, si buscamos a padres, y los pasos siguientes van a ser estas son las posibles vías que podrán pasar en tu futuro, te tomará 5 días, pero vas a estar en este espacio, todo lo que le pase y todo lo que siga en su proceso jurídico, te lo tienes que explicar, y si no te entiende, tienes que encontrar la forma de explicarse, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque además partimos evidentemente el derecho es súper adultocéntrico, y entonces una ley, si de por sí como adultos no la entendemos, pues a un niño explica el artículo 84 sobre su procedimiento administrativo y pues y con eso además te das de notificado, ¿no? Entonces yo ya te leí el artículo 89, si lo entendiste, que bueno, si no, eso es lo que me dice la ley, ¿no? Entonces es importante que trabajemos, tanto gobierno como sociedad civil, en entender la representación jurídica a partir de lo que los niños entienden y no que nosotros como adultos queremos que lo entiendan. También el acompañamiento y asistencia de traductor. Muchas veces niñas y niños pertenecen a pueblos indígenas o, como les decía, estos casos de niños de la India o de Pakistán que han llegado a México. El Estado, por ejemplo, el caso de Haití, que ven que hubo una gran emigración a México de población haitiana. Sí o sí, es tu obligación conseguir traductores. No puedes decir, pues tú llegaste al país y pues sabías que aquí hablamos español, pues no, como porque no aprendiste antes, ¿no? Eso tú estás obligado sí o sí, no importa el idioma que sea, estás obligado a conseguirle interpretación y asistencia. Claro que esto tiene muchas dificultades técnicas, ¿no? Cómo conseguir un buen traductor, cómo saber que el traductor además tiene conocimientos legales. Eso es un gran tema en cuanto a traducción y justicia, ¿no? Porque una cosa es que tú puedas ser traductor y tengas el conocimiento estándar, pero a la hora de traducir legalmente la información hay muchos vacíos, ¿no? Entonces es muy probable que la gente nunca te entendió porque no tienes conocimientos técnicos. Entonces eso es algo que también se tiene que trabajar. La canalización inmediata a un espacio de cuidado. Lo voy a explicar más adelante, pero como les decía antes, en cuando se detectaba a un niño o niña migrante, se llevaba al centro migratorio. Entonces ahora, con base en los estándares internacionales, es no. Tú lo que tienes que canalizar a un centro especializado de atención. Entonces, los casos mucho más desarrollados que hay en Europa tienen centros de migración infantil, ¿no? Y entonces son centros muy bien adaptados, con doctores, psicólogos, espacios de entretenimiento, ¿no? Donde a los niños y a las niñas están en un espacio donde se sienten cuidados, ¿no? Y donde no se sienten justamente en una cárcel. En México no hemos llegado a eso, pero la ley establece que se tiene que trabajar en esa. Y además tienes que notificar al resto de los órganos, ¿no? O sea, como les decía, antes era solo el Instituto de Migración el que tenía que atender y ahora no, ahora tienes que notificarle al resto de las instituciones.
el derecho a que puedan solicitar refugio, que decía en caso de que la autoridad está obligada a detectar si el niño o niña corre peligro si regresa a su lugar de origen o si requiere que se reconozca la condición de refugiado, y siempre la comunicación con su familia. Pero, bueno, ya les había dicho, ahí ustedes van a poder ver en dónde, qué artículos de la ley habla de la no detención ni de permanencia en las estaciones migratorias, cuáles son las obligaciones que establece el Estado. Esto es lo que les decía de esta arquitectura sistémica que se hizo en nuestro país, de pensar que hay muchos sistemas. Entonces, lo que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece dos sistemas en especial. El Sistema Integral de Protección, que es todo lo que les decía, ¿no? Esta educación, salud, justicia, pensando sistémicamente, pero como garantía integral. Y está el sistema de protección especial. Y el de protección especial es cuando ya la niña o el niño ha visto vulnerados sus derechos, ¿no? Entonces no basta con que pensemos que la ley, como dice que van a tener salud, pues ya va a tener salud siempre, ¿no? ¿Qué pasa cuando los niños no tuvieron acceso a ese derecho? Entonces la ley genera este sistema de protección especial encabezado por las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y esos tienen que ir de la mano sí o sí cuando hablamos de niñez migrante, ¿no? Entonces, por un lado, tú tienes que asegurarte que la SEP, que salud, que todas las demás instancias van a atender al niño y niña migrante, ¿no? No importa si no tienen sus documentos de identidad, no importa si tienen un estatus migratorio distinto. Y además, tú tienes que tener el sistema de protección especial para que cuando la Procuraduría diga, este niño vio vulnerado tales derechos, tú le digas a salud, tienes que darle acceso a la salud. Entonces, si ese vínculo no está hecho, aunque la Procuraduría le diga a salud, tienes que hacerlo, muchas veces ese vínculo no se cierra. Entonces, lo que ya les decía, cuando pensamos en niñez migrante, las 4 cosas fundamentales es ponderar su interés superior. Muchas veces, por ejemplo, la separación de la familia, se busca que no haya separación, pero hay veces que es su interés superior, ¿no? Dependiendo de cada caso. La no detención, el principio de no devolución y no discriminación. Y pues la protección especial que les decía es cuando ya se ha visto vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes y es necesario restituirlos. Aquí les pongo, después lo pueden ver ustedes con más detenimiento, cuáles son las atribuciones de las Procuradurías de Protección. Es decir, cuando ellos, bueno, ahorita les explico el procedimiento, pero ellos tienen diversas obligaciones en cuanto a cuando conocen de la vulneración de derechos de una niña o niño, incluyendo dictar medidas urgentes de protección. Entonces es una instancia muy aliada cuando necesitamos medidas urgentes por casos que puede ser secuestro o cosas muy urgentes, o por ejemplo de atención inmediata a la salud. Hay muchas niñas y niños adolescentes que llegan con problemas psicosociales. Entonces, y los centros de salud no los reciben. Entonces, lo que hacen las procuradurías es dictar una medida urgente y decirle al centro de salud, atiéndelo, ¿no? Entonces, por eso son instancias muy, muy aliadas. También ahí les pongo algunas de las atribuciones que tienen las instancias en México que tienen que ver con migración, que es el Instituto Nacional de Migración, nuestro sistema, los CAS, que son los Centros de Asistencia Social, y las Procuradurías. Y la Comisión Mexicana de Refugiados. Entonces, el procedimiento es, se identifica a un niño o niña adolescente migrante, y lo que establece es que el Instituto Nacional de Migración tiene que dar notificación inmediata a la Procuraduría de Protección para decirle, tengo a esta persona y necesito que intervengas. Cuando el Instituto Nacional de Migración o la Procuraduría detecta que hay necesidad de protección especial o incluso de reconocimiento de refugio, también le tiene que dar conocimiento a la Comar, y después se tiene que ya dirigir al niño o niña a un alojamiento. Lo que ha pasado en México es que muchas veces no existen centros especializados para adolescentes. Entonces el Instituto Nacional de Migración dice, pues no hay, ¿no? Pues lo tengo que dejar en el centro migratorio. Uno de los retos es encontrar, junto con sociedad civil, trabajar en espacios en los que puedan estar niñas y niños. Los casos particulares donde no hay espacios, por ejemplo, es en adolescentes. Casi nadie quiere recibir adolescentes, ¿no? Y entonces, como lo vamos a ver más adelante, muchos de ellos, dado que fueron reclutados en crimen organizado,
tienen muchas necesidades de atención psicosocial. Entonces, tienden muchas veces a ser agresivos con los cuidadores. Entonces, las organizaciones no los quieren recibir. Y hay casos en que los niños están en varios refugios o en varios centros porque nadie los quiere recibir. Otro grupo de especial atención y que no hay casi centros son familias de refugiados. Entonces, sí hay centros para niños que han solicitado refugio, pero no para familias completas. Entonces, eso es otra de las cosas en las que se tiene que trabajar, porque pues necesitas características muy especiales, no tener un espacio solo para la familia, porque aparte son meses el tiempo que están en estos centros. Y es muy difícil mantener financieramente este tipo de centros. También, por ejemplo, otro grupo de protección que necesita atención especial, hay adolescentes trans que llegan también a los centros y dado que sufren violencia, tampoco los reciben, ¿no? Porque no existe ni personal capacitado ni las condiciones de protección. Entonces, aunque pensamos que ya puede haber alojamientos, hay particularidades que se tienen que ir atendiendo y trabajando. Y la Procuraduría lo que hace es una evaluación y determinación del interés superior por escrito, con todo el razonamiento a partir de la evaluación psicológica, física y de la situación de la niño o niña. O sea, se tiene que hacer por escrito la determinación a partir de que revisamos toda su situación, esto es lo que consideramos que tiene que pasar para esta niña. Y eso es en general, y así rapidísimo diciéndoles cuáles son como los mecanismos que ha desarrollado la ley. Pero entonces, eso es lo que dice la ley, ¿no? Y está padrísimo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya lo aplicamos? Bueno, uno de los grandes desafíos, evidentemente, es el gran flujo migratorio que hay, ¿no? Sobre todo del sur a norte. Entonces, México es un gran país, ya no solo de tránsito, sino además ya de destino. Y el ser un país de destino migratorio requiere desarrollar muchísima infraestructura, porque no tienes capacidad para atención. Entonces eso implica también una reestructura tanto de los gobiernos locales, me refiero municipal y estatal, como la visión que tiene el gobierno federal. Entonces, en 2017, por ejemplo, teníamos 18,000 casos de niñas, niños y adolescentes presentados ante la autoridad migratoria. Acá no tengo el dato, pero es muy interesante que entre el número de niños que son presentados ante la autoridad migratoria y los que cruzan Estados Unidos hay una gran diferencia. Entonces, eso significa que hay niños y niñas que pasan el territorio mexicano sin que sean detectados, ¿no? Y entonces, para efectos de su protección especial, pues es muy peligroso, porque puede que haya niños que pasaron y desaparecieron y nunca supiste que habían pasado por tus fronteras, ¿no? Y en 2018 teníamos registrados hasta el momento, hasta el mes de mayo, 10,000 casos, que seguramente irán incrementando, ¿no? Debido a las condiciones de nuestros países vecinos. Ha habido flujos mayores de migración dependiendo de circunstancias tanto de desastres naturales como de conflictos sociales. Entonces, un gran desafío es el gran número de niñas, niños y adolescentes migrantes. Los centros de los CAS están rebasados. Cuando ustedes van al sur, a las estaciones migratorias, a los centros del DIF, están rebasados. No tienen espacio para tanta población migrante que está en el sur. Entonces, eso es un desafío en sí, ¿no? Aunque tengas la ley, si no tienes los espacios, no hay forma en que tú puedas atender a las niñas, niños y adolescentes con base en lo que te establece la ley. Otro de los grandes desafíos es que hay muy pocos solicitantes de condición de refugio en México. Entonces existe ya la ley, existen muchos procedimientos, pero si pensamos en el flujo, o sea, pensemos que hubo 18,000 niños el año pasado, en 2018, bueno, esas cifras no son al 2018, pero 17 personas, 8, son súper poquitas personas que han solicitado el refugio, ¿no? Considerando que además mucha de la gente que huye hacia nuestra frontera sur es por causa de violencia y necesita el refugio, ¿no? El hecho de que la devuelvan a su país de origen puede implicar la muerte. Entonces, uno de los grandes retos es acelerar los procesos de solicitud de condición de refugiado, pero además que estos sean mucho más cortos. Pero otro de los retos es que la Comar no tiene personal. Entonces, tiene 5 personas para 5,000 solicitudes. Entonces, es imposible cumplir en plazo las solicitudes. Y muchas niñas y niños se desesperan y deciden desistir, porque estás 5 meses, 6 meses en un centro de migración o aunque sea en una organización, y
te desesperas evidentemente, ¿no? Entonces muchas personas desisten. Como les decía, hay muy pocos espacios de alojamiento y además que atiendan estas necesidades particulares que les platicaba. Se está trabajando con de asistencia social privados y con organizaciones que han hecho un gran trabajo en esta materia, pero necesitamos seguir avanzando. Por ejemplo, otro de los retos en eso es ¿qué pasa con las organizaciones que tienen centros de atención a niñez? ¿Lo haces de puertas cerradas o de puertas abiertas? ¿No? Y es un gran debate porque dices, es de puertas abiertas. ¿Y quién se queda con la responsabilidad legal? Si algo le pasa a ese niño, el responsable es la organización, ¿no? La persona física. Y muchas veces estos niños que han huido de las maras o de crimen organizado, te dicen, es que afuera me están esperando, ¿no? Y entonces, pues, pero al mismo tiempo no quiero estar encerrado porque siento que estoy en una cárcel. Entonces ya me quiero ir, pero si me salgo, es súper complejo el tema de la representación jurídica de niños en los centros de asistencia social. Eh, Seguramente han visto en las noticias de se escapan 3 niños del albergue del DIF, se escapan porque es muy frecuente, porque no quieren estar encerrados y como pasa tanto tiempo esos procedimientos, se cansan. Entonces, genera muchísimos retos estos centros. Se necesita evidentemente capacitación, se necesitan ingresos. Lo que dice la sociedad civil es, no tengo dinero, entonces tú como Estado no me puedes obligar a que tenga unos lineamientos así perfectos de necesitabas una cama más y no tienes, te voy a cerrar, cuando no me das dinero para que yo pueda recibir estos niños, ¿no? Entonces se necesita hacer una reestructura de cómo sociedad civil y gobierno podemos trabajar en fortalecer estos centros de alojamiento. Y que ahí permita que los niños y las niñas lleven sus trámites migratorios. Y existen otros retos ya más de carácter legal. Hay un vacío ahí entre la ley de migración y la ley de niñas, niños y adolescentes que se tiene que atender sobre quién tiene la última palabra sobre hacia dónde, sobre el estatus migratorio de la niñez. Se necesita mayor articulación, se necesita fortalecer a las procuradurías, la asignación de presupuestos, fortalecer los centros de asistencia social y los acuerdos con nuestros países vecinos, ¿no? Para facilitar todos los trámites que se quieran. Entonces, en general los desafíos, como les decía, es el incremento de la niñez migrante, particularmente la no acompañada, eh, el tema de los adolescentes, que como autoridad les puedo decir que es el tema más complejo que tenemos ahorita, ¿no? Uno, como les decía, muchos llegan con cuadros de violencia y de crisis muy, muy, muy graves. Y en México no tenemos centros especializados de salud mental para ese tipo de situaciones, ¿no? Que son como estrés postraumático. Entonces, en verdad llegan en estados de muchísima crisis y entonces se buscan espacios y a veces terminan incluso en centros de adicción porque fue lo único que se encontró en ese momento, ¿no? Entonces, el tema de la adolescencia es, incluso lo dice el Comité de Derechos del Niño en la observación que les decía, la adolescencia es la gran ausente en las políticas de inmigración de la niñez, ¿no? Porque además se ven como adultos, ¿no? Entonces, tú no sientes puedes sentir empatía por un niño, como hemos visto en la niñita que estaba llorando en la imagen, ¿no? Nos habló de la separación de familias en Estados Unidos, pero cuando ves a alguien que parece un adulto, como tú, es muy difícil sentir empatía, ¿no? Entonces, esa franja de la niñez migrante es de la más vulnerada, porque como les decía, tampoco los aceptan en los centros. Entonces, se tiene que trabajar en eso. Las familias de acogida, no platiqué mucho de eso, pero puedo mandarles también información. Es una figura que existe en todo el mundo, pero en México apenas se está desarrollando. La idea es que haya familias que deciden acoger a una persona migrante. Por ejemplo, en países como Argentina, esa figura se creó desde hace muchísimos años, pero era para cualquier persona, ¿no? Para cualquier niño, puede ser en estado de orfandad, o que por alguna circunstancia está separado de su familia. Hay familias que deciden decir, yo lo cuido, no por dinero, sino yo decidí entrar a un programa de familia de acogida y yo lo cuido. Y cuando empezó a haber migración en Argentina, lo que pasó es que naturalmente esas familias que ya existían empezaron a acoger niñas migrantes. Ahorita Tabasco es uno de los estados donde se están empezando a hacer pilotos, pero pues las circunstancias en México son complejas, ¿no? O sea, dejas al niño en una familia, pero ¿qué tanto lo vas a vigilar? ¿Cada cuándo? Y eso no implica más un proceso de adopción. Entonces, es una gran figura, pero en México apenas se está trabajando y es importante que la sociedad civil vaya acompañando el proceso.
También se necesitan campañas contra xenofobia. Hay muchos casos sobre todo de adolescentes, que además dado su vestimenta, muchas veces es un caso de discriminación por apariencia, hay brotes de xenofobia contra ellos, ¿no? Y entonces, pues esto complica todo el escenario y se necesita trabajar con las localidades. Una buena práctica que se hizo una organización en Tabasco es que, por ejemplo, en el refugio donde tenía a niñas migrantes, empezó a contratar personas de la comunidad para cocinar, para los guardias de la entrada. Y entonces eso generó muchísima empatía de la comunidad con las niñas migrantes, ¿no? Porque en la convivencia se dan cuenta que eran niños como sus hijos, ¿no? O como cualquier otro niño de su comunidad. Entonces hay buenas prácticas de sociedad civil de cómo puedes ir atendiendo la xenofobia sin que sea una campaña en que le digas no trates mal al migrante, ¿no? O sea, está mal tratar al migrante mal, sino tienes que pensar en cosas más novedosas de cómo ir integrando a la comunidad sobre los grandes aportes que da la migración a las comunidades en particular. Lo de la coordinación interinstitucional que ya les decía, es muy común, por ejemplo, algo que pasa en educación, que ya nos ha comentado órganos de tratados internacionales, es que aunque la ley dice que todos los niños migrantes tienen derecho a la educación, cuando llegan a la ventanilla de la escuela número 5 de la comunidad en Puebla, te dice, no, o sea, aquí, ya saben, ¿no? Ahí están los requisitos, no me pregunte, ¿no? Ahí léalos y cuando tenga los documentos regrese, ¿no? Y te cierran la ventanilla. Entonces, como dice Daniel, ventanilla mata ley, porque entonces si el de la ventanilla te dice que no hay forma, ¿no? Entonces se necesita trabajar en que llegar hasta el nivel de la ventanilla de la persona que te recibe los papeles en el municipio en Puebla para que entonces el derecho a la educación en verdad pueda ser ejercido por las niñas migrantes. Los espacios alternativos de la detención que ya les comentaba, eh, y pues el trabajo con los gobiernos locales. O sea, necesitamos trabajar mejor con los municipios y con los estados, que son los que están recibiendo a la niña migrante. Entonces, cuando pensamos en a qué parte del estado le tenemos que exigir, pensemos no solo en el estado mexicano, el gobierno mexicano, sino es importante que vayamos identificando actores locales, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en este caso de niño migrante que, no sé, se le vieron violentado su derecho, no le llevaron a un albergue, ¿a qué autoridad tengo que pensar? ¿No? Entonces no se lo digo, el gobierno mexicano no sirve para nada. Tengo que decir, el Instituto Nacional de Migración fracasó en no notificar a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La Procuraduría no emitió la evaluación del interés superior y, por ejemplo, Omar no emitió el estatus de refugiado. Entonces podemos ir traduciendo qué autoridad en especial violó y cuando pasa eso, entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Pues la Procuraduría es la que nos tiene que ayudar a avanzar en ese caso. Entonces, por eso les decía, las Procuradurías de Protección es la autoridad en la que tenemos que pensar para la atención de niñas, niños y adolescentes. Actualmente no tiene mucho presupuesto, tiene muy poco personal y evidentemente presenta desafíos como presupuestarios, pero creemos que si sociedad civil, gobierno, organismos internacionales vamos fortaleciendo esta figura, va a ser una gran figura para atención de niños. No sé si me pasé. Muchísimas gracias, Sara. Realmente admiro tu capacidad de síntesis porque en 45 minutos lograste darnos una información muy precisa sobre el estado actual, pues no solo de lo que pasa en México, sino a nivel internacional, y es justo una de las pues de los principales temas modales del diplomado. Entonces, pues, desde mí sí, muchísimas gracias por eso. Ya tengo algunas preguntas de Los Ángeles, ya te vi. Tengo preguntas de Los Ángeles, de Saltillo y de Dallas. Gracias a ustedes porque todas me las mandaron escritas, entonces iba a ser un poco más rápido. Y termino esas preguntas y te doy la palabra acá, y si hay alguna intervención más, y luego le doy la palabra a nuestros participantes en línea. Desafortunadamente, siempre la segunda parte de la sesión es un poco más corta. Es un asunto del instituto, no es un asunto nuestro. Y de la primera sesión acabamos a las 8:30 de la noche, pero pues uno no es lo que quiere, sino lo que puede hacer. Entonces, por eso es que estamos pidiendo que las preguntas pues sean como más ágiles. Bueno, desde Los Ángeles hay 3 preguntas. ¿Qué hizo el Estado mexicano
para garantizar el cumplimiento de políticas basadas en las leyes que nos acaban de explicar, tratados internacionales y convenciones, al caer en cuenta de que, las personas retornadas regresarían en un contexto de violencia en condiciones aún más vulnerables. ¿Qué es el interés superior del niño? Preguntan, ¿qué es el interés superior del niño? ¿Qué piensa y qué sabe respecto del proyecto de Tercer Estado Seguro? En un contexto en donde se da la nota de UNICEF, que a la letra demuestra que México ya está funcionando como tal. Bueno, Jorge Durán tocó gran parte de eso. Entonces, bueno. Finalmente, la última es, ¿cómo están promoviendo leyes entre población civil que frente al hecho de observar inmigrantes en las calles podrían ejercer estigma y discriminación? ¿Quieres que la deje ahí o te doy otras cosas? Sí, si quieres, dámela. Sobre la experiencia del caso europeo que comentabas, ¿aceptan niños acompañados con sus padres? Preguntan en Saltillo, ¿o solamente niñez no acompañada? En Dallas. Hay ya conversaciones con el gobierno de transición sobre cómo atender a la falta de alojamiento para niñez no acompañada. Y en lo que acaban de, pobre Dallas, está así escribiendo súper rápido. Si quieres, abro la palabra acá. Bueno, yo nada más tengo una pregunta, tenía más, pero voy a hacer una pregunta. Gracias. ¿Cuál es la situación actual del DIF y las repercusiones en la niñez migrante? Y ustedes como CEPINA, ¿cómo ven el panorama en torno a esta incertidumbre que está empezando a gestarse en lo del DIF? Y rapidísimo, nada más dos ¿Te comentarios. refieres al anuncio de desaparición? Así es, sí. Y sobre todo por lo que nos explicaste, pues sí, de que los niños llegan a, sobre todo a este proceso. Otra cosa es que a veces es importante para las instituciones que sí trabajan adolescencia y que sí tienen a niños migrantes no acompañados, también tener más coordinación, sobre todo con CEPINA y la Comar, porque a veces sí tenemos espacio y a veces no se sabe perfilar bien a estos niños. Y nada más un comentario, creo que es súper interesante, invito a todos a que coincido muchísimo con lo que dices en torno a que la juventud es como el gran vacío que hay, y hay una iniciativa muy importante que se está trabajando en torno a una ley de egreso de niños institucionalizados y los migrantes, obviamente, que se quedan aquí, con estatus de refugio, entran aquí, y bueno, que sería interesante. Hay avances. Perdón. No. No, sí, adelante. Me parece súper interesante algo que no quiero perder de vista, que es la parte de integrar, porque creo que a final de cuentas las instancias están ahí, el marco legal existe un friego de gente trabajando a favor de los niños. Sé que no nos damos abasto, pero también creo que hay muchísima gente y hay una historia eterna de la cantidad de personas que han estado trabajando a favor de esto. Y ahora, digamos, en estos cambios que antes era y los niños en situación vulnerable o situación de migración o de situación armada o de, ¿no?, esta fragmentación que se hizo de la niñez, que creo que ya ahorita hay que empezar como a reducirla, porque a lo mejor no hay presupuesto para niños en situación de migración, pero tampoco hay presupuesto para niños en situación de violencia, pero tampoco hay presupuesto, o sea, no alcanza. Pero no me quedó claro, y no para que me lo pudieras contestar ahorita, no me queda claro. Entiendo que el DIF o lo que puedan bajar en los estados y en los municipios es la asistencia, ¿no? El poder apoyar, a ver en dónde los colocamos, ya que no alcanzan las organizaciones sociales. Pero entonces, realmente, ¿qué está haciendo CEPINA? O sea, ¿qué ha hecho CEPINA de enero a la fecha por una situación de la niñez? O sea, conocer el marco legal y todo esto me encanta. Veo que hay un sentido y reconozco el trabajo de CEPINA y lo respeto, además, no soy Ricardo, ¿no? Pero
Lo que quiero decir es, sí quisiera yo saber qué están haciendo concretamente con las procuradurías, qué están haciendo con esas instancias, porque yo no veo el gobierno en los últimos 6 meses y específicamente con él. No me emociono, no es enojo ni reclamo, porque he estado allá adentro, pero sí es el que demos a conocer una acción, no me importa, sé lo que significa esto. Hemos integrado, hemos hecho esto. Y sí, veo los jóvenes y entonces te digo, Ayotzinapa, ¿qué pasó? ¿No? Digo, tal caso. Entonces, como que sí creo que las instancias gubernamentales han armado una buena, digamos, discurso, pero no veo, francamente, y sobre todo tratándose de la niña, por eso estoy aquí, de la niñez migrante, o bueno, despojada, o sea, ¿cómo saber esto, tanto de sur a nuestro país, como de nuestro país hacia afuera? Pero no me tienes que contestar, hoy síguele y luego me la mandas por ahí. Quisiera, Sara, hacerte una propuesta indecorosa. Hay algunas preguntas que nos están llegando de las redes, hay algunas acá y hay muchas más en línea. Quisiera que agotáramos esta parte hasta las 7:30 en la ronda de preguntas. Quisiera solicitarle a Cipina si pudiera llevarse esas preguntas y en vez de contestarlas por escrito, las piensen, que las lean y que nos graben un video contestando todas esas preguntas. Muy bien. ¿Cómo ves? ¿No? Y Ya va a así ser súper casero, pero no importa. Ah, bueno. Pero porque además, ahorita todo lo vamos a hacer fast track y no va a haber oportunidad de que tú nos respondas como queremos. ¿Te parece? ¿Les parece a ustedes? Sí. Ah, buenísimo. Entonces podemos mandar más preguntas. Bueno, sí, ya nos dijo que sí, entonces queda grabado. Entonces, otra de Dallas, y ahorita te doy la palabra acá. De todos modos, todo está grabado, como ustedes saben, entonces vamos a hacer como una recopilación ahí de las preguntas y también quedan grabadas las de línea. Por si no leemos alguna, no se preocupen, amigas, amigos de línea. De Dallas, ¿cuál ha sido la relación entre los gobiernos estatales, las casas de migrantes en Estados Unidos y las casas de alojamiento en nuestra frontera sur para la atención de niñez no acompañada? Y me hacen una acotación en Chihuahua, que las personas no son vulnerables por el simple hecho de ser personas, son las situaciones las que las convierten en condiciones de vulnerabilidad. Entonces es como cuando dices que una persona es ilegal, las personas no son ilegales por el simple hecho de ser personas, son las acciones las que pues son ahí, en fin. Bueno, adelante. Nada más quería saber qué pasa con los adolescentes migrantes que nadie quiere en los centros de atención, dónde terminan y qué planes de integración o qué planes tienen para los adolescentes. Todo. Gracias. ¿Por acá? ¿El momento es ahora? A ver. Los adolescentes pueden salir de los centros de migración cuando dices que ya están aptos? Del centro de migración no. Algunas organizaciones de sociedad civil que tienen albergues sí están empezando a ser pilotos de puertas abiertas, pero eso genera muchísimas dificultades legales y de seguridad de las niñas. Sí. Sobre todo de su integridad física, que es un gran debate. Es como, o sea, sí lo puedo cuidar yo, pero afuera no está en mis manos, ¿no? Y la situación nacional en muchos estados es súper compleja. Entonces es un gran debate de si puertas abiertas o no, pero no, en principio no. Bueno, ahora sí. Jorge. Se nos acercó también por allá la Procuraduría junto con el Instituto Nacional de Migración para que pudiéramos recibir familias de niños acompañados. ¿De dónde eres? De Chihuahua. Pero se nos acercó. Y se acercaron, ya no volvió a pasar nada, como que no les gustó el lugar. La pregunta es más bien, ahorita hablabas de que los niños no acompañados tienen derecho a no estar en detención. Me imagino los niños acompañados tienen el mismo derecho. Y si esto es porque hablabas también nada más de refugio, pero también en una detención migratoria, donde no hay una solicitud de refugio, tampoco deberían de estar en detención, porque lo que nos comentaba Migración era que no, lo que hacemos es rápido deportarlos para que no tengan en imagínate, ¿no? Todo el derecho a al no retorno y todo esto. Entonces, la pregunta concreta es si estos niños tienen derecho a estar en un centro. Sí, la ley dice que sí. Pero como les decía, ya hay problemas en cuanto a que no hay espacios
Generalmente los no separados y menores de 12 años es mucho más fácil colocarlos. Pero mayores de 12 años, no, ¿no? Porque tiene antecedentes penales, tiene que estar, no tiene que haber pasado por ninguna situación de violencia, tiene que tener preparatoria, ¿no? O sea, casi te ponen un requisito de admisión. Y además los que tienen familia, dado que no hay espacios, generalmente el interés superior es que se queden con las familias en los centros migratorios. ¿No puede salir la familia con el menor? Si hubiera un lugar para la familia. Si no hay espacios adecuados donde puedas además garantizar el proceso administrativo, no. O sea, termina siendo detención. Bueno, ahora sí, regresamos con, híjole, Son muchísimas. bueno, lee algunas y de todos modos, chicas allá en línea, chicos, ya aquí ya se comprometió Sara a que nos va a grabar un videito de 3 horas con todas las preguntas que le vamos a hacer llegar. Hay un caso en Coatzacoalcos donde una mujer migrante dio a luz. ¿Se puede registrar al bebé? ¿Qué documentos tiene que presentar su madre? Eso te la contesto rapidísimo. Sí, es derecho a la identidad de ese niño o niña que nació, a que lo registren. El primer acta y el registro es gratis. Sí o sí, además es gratuita. Entonces, tiene que ir a un registro civil y con eso, en teoría, tiene que estar resuelto. Y además, a los papás les dan la nacionalidad mexicana. La pregunta hablaba, perdón que interrumpa, de documentos, porque al llegar al registro civil pasa lo que tú decías, que la ventanilla mata ley. Y entonces el juez de registro civil le exige un pasaporte, su acta apostillada de mamá. Eso, lo que hay que hacer es acercarse a la Procuraduría de Protección Estatal o Municipal y decirle, no me dejaron registrar, ya acompáñame. Y ahí dentro de la videíto nos pasas ¿dónde encontramos el directorio de Procuraduría? Voy a hacer igual un paquete de información de lo que les platiqué y ese directorio está en línea, entonces también les mando su información. Muchas gracias. Créanme que la información va a ser sumamente bien utilizada. ¿Verdad? ¿Han tenido el caso de niñas adolescentes que estén migrando con sus hijos o hijas? En este caso de población, ¿qué se haría? ¿Qué diferencia hay entre no devolución y deportación? ¿Cuáles han sido los principales retos de coordinación de México con los países de Centroamérica en cuanto a coordinación y atención de niños, niñas y adolescentes migrantes provenientes de esta región? ¿Cuánto tarda un caso de cada niño? Y bueno, es ahí. Bueno, le regreso la palabra para comentarios finales. Entonces, todas las preguntas las contestamos vía el video. Sí. Bueno, entonces, como es la más general, pues te contesto a ti. El sistema, la oficina de la Secretaría Ejecutiva, nosotros no ejecutamos nada. El sistema se crea para mera coordinación. Justo en la lógica que tú dices, ya existe muchísimas instancias personal. Incluso existen recursos, pero no están conectados. Entonces necesitas conectar a las instancias, necesitas conectar los servicios. Por ejemplo, estamos trabajando con las delegaciones federales que van a desaparecer. Pero las delegaciones federales, por ejemplo, ¿qué pasa con... Espera, ¿no? Tú vas a una casa y entonces lo que tú estás viendo es a la familia a la que le vas a dar recurso monetario. Pero entonces a lo mejor hay un niño ahí que tú lo ves que está golpeado. O a lo mejor hay un niño ahí que tú ves que no va a la escuela. Y no existe la conexión en decir, esta persona que ya fue allá, que fue una inversión del Estado, a entregar un programa social, no hace la conexión en decir, ahí hay un niño que no está yendo a la escuela. Entonces, se acerca. O, no sé, Procuraduría de Protección, acércate, hay violencia familiar. O hay un niño que se ve que está enfermo, pero no lo llevan a salud, ¿no? Entonces, estas conexiones del gran aparato gubernamental que tenemos no existen. Porque, como les decía, no piensas en los niños como algo integral, sino a mí lo que me toca es ver que el niño tiene salud, ¿no? Entonces, si le pegan en su casa, si comió ayer, pues, eso que lo vea el DIF o eso que lo vea a quien le toque, a la instancia de al lado. Entonces, lo que se está trabajando es justo en conectar a las instancias para que empiecen a conectar. Hemos hecho muchísimos viajes al sur del país, para tratar de, además, conectar a las instancias municipales con las federales. Imagínense, si entre los estados y la federación hay poca comunicación, imagínense el municipio. Te queda lejísimos un municipio, una autoridad municipal con la federación. Entonces, estamos trabajando en fortalecer con capacitación a las procuradurías municipales, que muchas veces son las que de primera mano atienden a las niñas migrantes.
Entonces estamos también haciendo acompañando procesos de capacitación. Estamos acompañando también el proceso de pilotos de familia de acogida. Vino una delegación italiana, todo esto ha sido mucho con apoyo de UNICEF. Vino una delegación italiana donde hay muchísimo desarrollo de familias de acogida, entonces se está trabajando a nivel estatal. Sí, hay como varias acciones, sobre todo de coordinación, que se están haciendo. Hay una mesa que se reúne todos los jueves, interinstitucional, y que no se hizo un decreto, no está en la ley, solamente fue que detectamos que había casos que si no nos sentábamos todas las semanas a decir qué pasó con este caso, no avanzaba. Entonces todos los jueves nos reunimos con MAR, INM, la Procuraduría Federal, nosotros para decir qué pasó con este caso, cómo avanzamos, Comar, ayúdame en esto, Procuraduría, necesito esto, y así darle seguimiento, ¿no? Entonces, eso me parece importantísimo. Esa es la parte, yo sé que algo, evidentemente, está ocupado, pero un poco como y dar a conocer esto, porque no, de verdad, el vacío de información con relación específicamente a este tema en esta administración de este año ha estado verdaderamente, desbordada. No hay nada. Todo el mundo dice, opina, sacas conjeturas, y bueno, es bueno saber que por lo menos tienen los jueves una reunión, ¿no? Y que son buscar esa integración que me parece fundamental desde la labor de CEPINA. Porque si no, la organización social sale diciendo el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Y yo creo que estamos haciendo muchas cosas, pero no estamos integrando, que esa es la chamba. Gracias. Muchas gracias. Perdón que hablo muy rápido, pero tenía muchas cosas que decir. No te preocupes. Esperamos tu siguiente sesión grabada. Bueno, antes de cerrar, son 7:28, un par de cosas. En el grupo de Facebook, para las personas que están inscritas en el canal de información de Telegram, les mandé un videíto de cómo participar en la actividad 2. También ya todos sus facilitadores y facilitadoras les hicieron llegar a sus correos electrónicos. Es una actividad sumamente bonita, súper sencilla, es ver unas fotos y analizar qué les hace sentir, ¿no? Y hay un par de puntos extra, en fin, una cosa acá bonita. Les recomiendo que no dejen las tareas para los martes a las 6:50 de la tarde, sino que más bien si se tomen el tiempo. Son actividades que están diseñadas para que no tomen más de 1 hora a la semana. Entonces, bueno, en este momento, si no tienen otra cosa que hacer, pueden ver las fotos y hacer la tarea. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. La sesión de mañana, la sesión de mañana, especialmente la segunda parte, así como tuvimos a ACLU, que es como una incidencia mucho más grande, vamos a tener a Mexicanos en el Exilio. Mexicanos en el Exilio es una organización civil en El Paso, Texas, que se dedica a tramitar temas de refugio con personas que fueron víctimas de violencia y han hecho casos súper interesantes, tanto de atención psicológica como de litigio estratégico. Entonces les recomiendo muchísimo la clase, y la primera parte va a ser la continuidad de la sesión pasada de mujeres del IMUMI. Entonces, no se lo pierdan, mañana a las 4 de la tarde. Los enlaces se los hacemos llegar mañana. Un abrazo, adiós.